sin falta, aunque sí quedó lastimado Gibran. Sí, se duele del tobillo derecho. Desde que se tiró al césped, la indicación fue que no era falta y ahora la Volpe ahí ya. Algo pasó con la Volpe y el Chapo Sánchez al momento de que este último, el Chapo, parecía recibir la pelota, se inmiscuyó la Volpe, lo acaban de echar, Se equivoca la Volpe, pues. Aparte la pelota ya había salido también, ¿no? Parece que, sí. Híjole, quién sabe, está muy dudosa. Yo lo que insisto es ahí se ve. Va por el balón y existe contacto. O sea, no va a golpearlo, no va a golpearlo. Cuando se comete una de las 10 infracciones que entrañan un tiro libre directo dentro del área penal, se concederá un tiro penal. Se podrá marcar un gol directamente de un tiro penal. El balón se colocará en el punto penal y el ejecutor del tiro penal deberá ser debidamente identificado. El guardameta defensor deberá permanecer sobre su propia línea de meta, de frente al ejecutor del tiro y entre los postes de la meta hasta que el balón esté en juego. Todos los otros jugadores estarán ubicados en el terreno de juego, fuera del área penal, detrás del punto penal y a un mínimo de 9,15 metros del punto penal. Después de que los jugadores se encuentren ubicados en una posición conforme a esta regla, el árbitro dará la señal de ejecutar el tiro penal. El ejecutor del tiro penal jugará el balón hacia adelante con el pie. No volverá a jugar el balón hasta que el balón haya tocado a otro jugador. El balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en movimiento hacia adelante. Se permitirá tiempo adicional para ejecutar un tiro penal al final de cada tiempo o al final de los periodos de tiempo suplementario. Tiros desde el punto penal. Los tiros desde el punto penal son uno de los 3 métodos aprobados para determinar el equipo ganador cuando el reglamento de la competición requiera que haya un equipo ganador en caso de empate.
Se lanzará una moneda para determinar la meta en que se ejecutarán los tiros penales y se nombrarán 5 jugadores de cada equipo para ejecutar los tiros alternadamente. Todos los jugadores, excepto los 2 guardametas y el jugador que ejecutará el penal, deberán permanecer en el interior del círculo central. Si al finalizar el partido y antes de comenzar a la ejecución de los tiros, un equipo tiene más jugadores que su adversario, deberá reducir su número para equipararse al de su adversario. La tensión de los tiros desde el punto penal es inmensa. En caso de empate, después de los 10 primeros tiros, se ejecutarán tiros alternadamente hasta que haya un ganador. Tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor. Esa es la emoción de los tiros desde el punto penal. El saque de banda es una forma de reanudar el juego. Cuando el balón haya traspasado en su totalidad la línea de banda, se concederá un saque de banda a los adversarios del jugador que tocó por último el balón. El ejecutor estará de frente al terreno de juego con una parte de ambos pies sobre la línea de banda o en el terreno fuera de la misma. Lanzará el balón con las 2 manos desde detrás de la cabeza. Todos los adversarios deberán permanecer a una distancia no inferior a 2 metros del lugar en que se ejecuta el saque de banda. No se podrá anotar un gol directamente de un saque de banda y un jugador no podrá estar en posición de fuera de juego si recibe el balón de un saque de banda. El saque de meta es una forma de reanudar el juego. Se concederá un saque de meta al equipo defensor cuando el balón haya traspasado la línea de meta, pero no se haya marcado un gol y el balón haya sido tocado por último por un jugador del equipo atacante. El saque de meta se podrá ejecutar desde cualquier punto dentro del área de meta y el balón no estará en juego hasta que haya salido del área penal. Se podrá marcar un gol directamente de un tiro de meta, pero solamente contra el equipo contrario. Un jugador no estará en posición de fuera de juego si recibe el balón directamente de un tiro de meta. La última de las 17 reglas es el saque de esquina. El saque de esquina es una forma de reanudar el juego. Se concederá un saque de esquina cuando el balón haya traspasado la línea de meta sin que se haya marcado un gol y el balón haya sido tocado por último por un jugador del equipo defensor. El balón se jugará desde el interior del cuadrante de esquina más cercano al punto donde salió fuera de juego y el poste del banderín no se deberá quitar cuando se ejecute el tiro. Todos los adversarios deberán permanecer a un mínimo de 9,15 metros del balón y el balón estará en juego en el momento en que es jugado con el pie y se pone en movimiento.
El ejecutor del saque no deberá jugar el balón por segunda vez hasta que otro jugador lo haya tocado. Se podrá anotar un gol directamente de un saque de esquina.